Bueno, y vamos ahora con nuestro último vídeo de este último bloque del curso del Business Plan. Hemos analizado las diferentes partes que tiene este plan de negocio, que tiene este Business Plan. Hemos dicho que empezábamos explicando cuál era nuestra idea de negocio, presentábamos a los promotores y analizábamos las diferentes viabilidades que tenía la empresa. Y ya solo nos queda la viabilidad legal. E incluyo dentro de esta viabilidad legal a la viabilidad medioambiental, por lo que explicaré más adelante. Se trata ahora de analizar si nuestra empresa cumple con las normas de la legislación vigente allá en donde queremos localizarnos, allá en donde queremos ubicarnos. Para ello analizaremos la viabilidad legal desde un punto de vista mercantil, en donde veremos cómo puedo elegir yo la forma jurídica más adecuada para mi empresa, desde un punto de vista fiscal, en donde analizaremos qué impuestos han de pagar nuestra empresa, desde un punto de vista medioambiental, por eso decíamos que incluíamos la viabilidad medioambiental, en donde analizaremos si nuestra empresa cumple con todos los requisitos para cuidar el medio ambiente y somos capaces de producir de forma eficaz, de forma eficiente, pero sin dañar el entorno que nos rodea, y no entraremos a este último requisito, pero es bueno saber que también tendríamos que ver la viabilidad legal desde un punto de vista laboral, desde el punto de vista del mercado de trabajo, desde el punto de vista de cómo yo he de hacer para contratar a toda la gente que quiero que trabaje para mi empresa. Una vez hemos analizado estas viabilidades, una vez hemos analizado estas 4 partes de la viabilidad legal, nos centraremos sobre todo en la legislación mercantil, en la forma jurídica, y explicaremos qué elementos hemos de tener en cuenta para poder elegir la forma jurídica de mi empresa y qué diferentes formas jurídicas principales son las que puedo elegir para empezar mi actividad empresarial. Por último, estudiaremos cuáles han de ser los trámites documentales que hemos de llevar a cabo para poder empezar nuestra actividad empresarial, y detallaremos cuáles son estas gestiones que tenemos que hacer en el registro mercantil para poner todo a punto para poder empezar de una vez nuestro proyecto empresarial, nuestro plan de negocio. Hemos dicho que lo primero que tenemos que hacer es elegir la forma jurídica más adecuada para la empresa. Y para poder elegir esta forma jurídica más adecuada, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en 4 características muy concretas, como son la responsabilidad, el capital mínimo, el número de socios y la tributación. En cuanto a la responsabilidad, diremos que la responsabilidad puede ser limitada o ilimitada. Diremos que la responsabilidad es limitada cuando, en el caso de que las cosas no vayan bien, el empresario tenga que hacer frente a sus deudas únicamente solo con el capital aportado en la empresa. Sin embargo, diremos que la responsabilidad es ilimitada cuando el empresario se arriesgue con todo su patrimonio, el presente y el futuro, ante posibles deudas que no pueda pagar en la empresa. Por tanto, será muy importante que nosotros veamos si la forma jurídica que yo elijo incluye una responsabilidad limitada, solo arriesgo el capital aportado, o ilimitada, arriesgo todo mi patrimonio personal. En segundo lugar, tenemos el capital. Para elegir una forma jurídica concreta, es posible que la ley nos diga que hace falta un capital mínimo que aportar. Diferenciaremos también si este capital ha de ser suscrito o, además de suscrito, ha de ser también desembolsado. También analizaremos el número de socios y veremos si las formas jurídicas que vamos a trabajar tienen unos requisitos en cuanto a los socios que deben formar estas formas jurídicas, y por último hablaremos de la tributación y explicaremos si la empresa, si la forma jurídica que yo elija me hará tributar mediante el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, o el impuesto de sociedades, el impuesto sobre el beneficio. La legislación española nos da un catálogo de muchísimas formas jurídicas. Es importante que nosotros conozcamos cómo se distribuyen esas
formas jurídicas esquemáticamente. En primer lugar, vamos a distinguir las formas jurídicas entre las sociedades mercantiles y los empresarios individuales. Los empresarios individuales es lo que comúnmente se conocen como los autónomos y los explicaremos ahora con mayor detalle. Lo que tenemos que saber de los autónomos es que la personalidad física se identifica con la personalidad jurídica, son lo mismo. El nombre de la empresa es el nombre de la persona física. No hay distinción entre personalidad física y personalidad jurídica. Y por eso hablaremos que tienen una responsabilidad ilimitada y por eso diremos que hacen frente a sus deudas con todo su patrimonio personal, presente y futuro, porque se identifican la personalidad física de la personalidad jurídica. En segundo lugar, tenemos las sociedades mercantiles, en donde ya sí que hay una distinción entre la personalidad física y la personalidad jurídica. La personalidad física de cada uno de los socios y la personalidad jurídica como empresa, como elemento jurídico diferente. Estas sociedades mercantiles pueden ser personalistas, no las veremos en este tema, pueden ser capitalistas y nosotros nos centraremos en la sociedad ilimitada y en la sociedad anónima, y pueden ser de interés social, en donde nos centraremos en la cooperativa. Por tanto, nosotros, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Nosotros vamos a estudiar 4 formas jurídicas: la del empresario individual o autónomo, la de la sociedad limitada, la de la sociedad anónima y la de la cooperativa. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que conocer las características de estas 4 formas jurídicas que vamos a estudiar y cómo se encajan dentro del esquema de las diferentes formas jurídicas que tiene España ahora mismo dentro de su legislación mercantil. A la hora de elegir mi forma jurídica, este marco legal me permite un catálogo de formas jurídicas inmenso y totalmente inabarcable. Nosotros, de cara a la preparación de la selectividad y por tanto de cara al examen final, nos vamos a centrar solo en 4 formas jurídicas. Nosotros analizaremos, en base a las 4 características que acabamos de ver, responsabilidad, capital, número de socios y tributación, 4 formas jurídicas que consideramos que son las más importantes de cara a poder hacer esta viabilidad legal de la empresa. Estas 4 formas jurídicas será la del empresario individual o el autónomo, la de la sociedad limitada, la sociedad anónima y, en último lugar, veremos una forma jurídica un poquito especial pero muy interesante, que es la cooperativa. Y comenzamos con el empresario individual, comenzamos con el autónomo. Se está hablando mucho estos días sobre los autónomos porque parece que son una de las principales víctimas de esta crisis económica que está trayendo el coronavirus. Además, en España es una figura en la que se ha criticado mucho, que está muy desprotegida y que cuando las cosas vienen mal dadas es la forma jurídica que más se ve perjudicada por la coyuntura económica. Pero esto ahora lo vamos a dejar aparte y vamos a explicar las características de un autónomo. Un autónomo, al final, es una persona física que quiere realizar una actividad empresarial, y para realizar esa actividad empresarial, en lugar de montar una sociedad mercantil, decide hacer esa actividad empresarial en nombre propio, como persona física. Esta persona que lleva a cabo esta actividad empresarial y que por tanto gana dinero realizando esta actividad empresarial tendrá una responsabilidad ilimitada. ¿Esto qué significa? Significa que en caso de no poder hacer frente a sus deudas, responderá con todo su patrimonio personal, presente y futuro. Por tanto, pondrá en juego todo lo que tiene y lo que tendrá para hacer frente a las deudas que haya contraído por su actividad económica como empresario individual y como autónomo. Este autónomo tiene la ventaja de que para empezar esta actividad empresarial no es necesario que tenga un capital mínimo que aportar. Veremos cómo con una sociedad anónima, por ejemplo, son necesarios 60.000 euros para empezar la actividad. Con una sociedad limitada son necesarios como mínimo 3.000 euros para empezar la actividad. El autónomo no necesita aportar ningún capital mínimo. El autónomo no podrá asociarse con otra persona y solo se permitirá que sea una sola persona, y además el nombre de la empresa corresponderá al nombre de la persona física.
Y por último, tributará mediante el impuesto sobre la renta de las personas físicas, tributará por IRPF. Todo lo que el autónomo gane por esa actividad empresarial se le sumará a la base imponible del impuesto sobre la renta. Por tanto, un autónomo no tributa por impuesto de sociedades. ¿Qué es lo mejor para empezar mi actividad empresarial? ¿Formar una sociedad o empezar como autónomo? Pues como todo, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Como ventajas de empezar una actividad empresarial como autónomo, podemos encontrar que como autónomo uno tiene el control total y absoluto de la gestión de su empresa. Mediante una sociedad hay más socios, hay más follón, hay más lío y uno puede perder algunas partes del control de su empresa, pero mediante la actividad empresarial como empresario individual, como autónomo, todo lo controlas tú. Solo cabe un único socio, todo depende de ti y por tanto tienes el control de todo lo que pasa. En segundo lugar, como hemos dicho que no se necesita un capital inicial para empezar, es la forma más sencilla y más económica de poder iniciar tu proyecto empresarial. Aunque si nos ponemos a sumar la cuota del autónomo y cuánto tiene que pagar el autónomo cada mes, esto es bastante discutible. En cuanto a las desventajas de ser autónomo, de ser empresario individual, la primera que podemos encontrar es la progresividad del impuesto sobre la renta. Si yo con esta empresa que estoy montando, si yo con mi actividad empresarial como empresario individual tengo pocos beneficios, esto no será una desventaja. Pero si mis beneficios empiezan a crecer, la progresividad del IRPF va a hacer que acabe pagando más impuestos que si fuera una sociedad. La progresividad del impuesto sobre la renta significa que cuanto más gano, acabo pagando más proporcionalmente. Es decir, con el impuesto de sociedades, con el impuesto que pagaría una sociedad mercantil, cuando aumenta el volumen de negocio, cuando aumenta el beneficio, yo pago más, pero proporcionalmente pago lo mismo, pago un 25%, siempre, gane mucho, poco o nada, pago un 25%. Cuando yo soy autónomo, como tributo por el impuesto sobre la renta, como el IRPF es progresivo, cuanto más gano, pago más proporcionalmente. Es decir, si pago poco, a lo mejor puedo pagar un 20%, pero si gano mucho, a lo mejor puedo acabar pagando un 30, 40, 45%. El impuesto sobre la renta es progresivo y cuanto más gano, puedo acabar pagando mucho. En segundo lugar, la responsabilidad, que es ilimitada y por tanto es muy arriesgado. Estoy poniendo en juego mi patrimonio personal, presente y futuro. Mientras una sociedad responde solo con el capital que ha aportado, un autónomo responde con todo su patrimonio. Como parte positiva, no tiene que poner ningún capital mínimo inicial, pero ojo, porque está respondiendo ante las deudas con todo su patrimonio personal, presente y futuro. Y en último lugar, la dificultad que tienen este tipo de personas, este tipo de actividades empresariales para poder acceder a financiación, para poder acceder a créditos. Los bancos dan créditos más fácilmente a las empresas, a las sociedades mercantiles, que a los autónomos. Pasamos ahora a explicar la sociedad de responsabilidad limitada. Es la primera sociedad mercantil capitalista que vamos a ver, después hablaremos de la SA, de la sociedad anónima. Y para poder explicarla vamos a analizar las 4 características que son importantes de cara a nuestro examen de selectividad para elegir, para analizar la forma jurídica más adecuada para nuestra empresa. Empezamos por la responsabilidad y como su propio nombre indica, la sociedad limitada tiene evidentemente una responsabilidad limitada. Esto significa que yo responderé de las deudas a terceros solo con el capital aportado. No pondré en riesgo mi patrimonio personal, presente y futuro como sí hacían los autónomos. ¿Por qué? Porque la personalidad física es diferente a la personalidad jurídica y por tanto yo responderé a mis deudas solo con el patrimonio empresarial, solo con el capital aportado. En segundo lugar, cuando hablamos del capital mínimo que he de poner para empezar una sociedad de responsabilidad limitada, hablaré de un capital mínimo de 3.000 euros, que ha de estar totalmente suscrito y desembolsado. Yo no podré empezar una sociedad limitada si no aporto como mínimo 3.000 euros.
En cuanto al número de socios, la sociedad limitada puede tener cualquier número de socios. Si tiene un solo socio la llamaremos SLU, Sociedad Limitada Unipersonal, y si tiene más socios la llamaremos simplemente Sociedad Limitada. Y por último, cuando hablamos de la tributación, hablamos de que la sociedad limitada tributa por el impuesto sobre el beneficio, por el impuesto de sociedades, que sabemos que es un impuesto que es más o menos, como explicamos anteriormente, proporcional. Una vez explicadas las principales características de una SL, lo que vamos a hacer ahora es explicar las principales características de una SA. Después de haber explicado las características de unas y de otras, vamos a entrar a comparar la SA con la SL y ver qué diferencias tiene y qué similitudes tiene. En cuanto a las características, cuando hablamos de la responsabilidad, estamos hablando de una responsabilidad exactamente igual que la de una SL, una responsabilidad limitada al capital aportado. Yo no pondré en riesgo, por tanto, mi patrimonio personal, porque la personalidad física, al igual que en una SL, se diferencia de la personalidad jurídica. En cuanto al capital mínimo necesario, aquí sí que encontramos una diferencia, y es que para poder empezar una SA, yo como mínimo tengo que aportar 60.000 euros. Ahora bien, estos 60.000 euros han de estar totalmente suscritos, pero no es necesario que estén totalmente desembolsados. Lo que me dice la legislación actual es que como mínimo ha de estar desembolsado el 25% de este capital mínimo. En tercer lugar, cuando hablamos del número de socios es exactamente igual que en una SL, puedo tener cualquier número de socios dentro de mi sociedad. Cuando tengo un solo socio lo llamaré SAU, Sociedad Anónima Unipersonal, y cuando tengo más de un socio, simplemente en la razón social aparecerá SA, Sociedad Anónima. Y por último, del mismo modo que una SL tributaba con impuesto de sociedades, porque era una sociedad mercantil capitalista, una SA exactamente igual, tributará por el impuesto sobre el beneficio, por el impuesto de sociedades. Del mismo modo que antes hemos visto las principales ventajas e inconvenientes entre ser un empresario individual o un autónomo y formar una sociedad, ahora vamos a ver las diferencias y similitudes que tenemos entre los dos grandes tipos de sociedades mercantiles capitalistas, entre la sociedad limitada y la sociedad anónima. Para empezar, es importante que sepamos que la sociedad limitada es un tipo de forma jurídica que es muy adecuado para empresas de carácter más familiar, de carácter más manejable, de carácter más pequeña. Sin embargo, la sociedad anónima es algo más recomendable para grandes empresas, para empresas que tienen aspiraciones de crecer mucho. ¿Y esto por qué? Porque en la sociedad limitada tendremos siempre el control de la propiedad de la empresa. No podrá entrar nadie en nuestra empresa sin nuestro permiso y sin nuestra aprobación. Y esto será porque las partes en las que se divide la empresa se llaman participaciones, en donde la transmisión de la participación es restringida. Sin embargo, en una sociedad anónima, que es una empresa que está formada por acciones, son empresas que están destinadas a crecer, son empresas que están destinadas a ser muy grandes y por tanto ese crecimiento viene dado porque pueden formar parte de la propiedad de la empresa cualquier persona que compre las acciones. No tenemos participaciones, sino que tenemos acciones, en donde la transmisión de estas acciones es absolutamente libre. Esto favorece el crecimiento, pero hace que uno pueda perder el control de quién tiene la propiedad de la empresa. Por último, cabe destacar que como las empresas de sociedad limitada suelen ser empresas más pequeñas, empresas más familiares, esa diferencia que existe entre la propiedad, los dueños de la empresa, los que tienen las participaciones y la gestión, las personas que dirigen y que llevan el día a día de la empresa, puedan en este caso ser las mismas. Como la propiedad es una propiedad más de carácter familiar, como la propiedad es de un grupo pequeño, reducido y controlado de gente, es fácil que pueda darse que la propiedad se identifique con la gestión. No es necesario, en una SL no tiene por qué darse esto, pero es más fácil que puede darse. Sin embargo, en una SA, como son grandes empresas en donde hay muchos inversores, en donde las acciones se van moviendo a velocidades que son muy rápidas y en donde el control de la propiedad de la empresa ya no lo tenemos y la empresa puede estar en manos de muchísima gente muy diferente, es muy fácil
que haya una separación muy grande entre la propiedad, quiénes son los dueños de las acciones de la empresa, y la gestión, quiénes son aquellos que llevan a cabo el día a día de la empresa, los que gestionan la empresa, los que toman las decisiones de carácter directivo dentro de la empresa. Y pasamos ya por fin a la última forma jurídica, a la sociedad cooperativa. La sociedad cooperativa está formada por un grupo de personas que se asocian para llevar a cabo una actividad económica de interés social. Por eso se dice que la cooperativa ya no es una sociedad mercantil capitalista, sino que es de interés social. La principal diferencia con una SA o con una SL es que la cooperativa es una sociedad que se le llama democrática, porque mientras en una SA o una SL cada acción o cada participación equivale a un voto, de tal forma que si yo tengo el 51% de las acciones de una empresa, lo que diga yo es lo que se va a hacer, en una sociedad cooperativa cada persona equivale a un voto, independientemente del peso específico que tenga dentro del capital de la propia empresa. A nivel de responsabilidad hablamos de una sociedad de responsabilidad limitada, es decir, limitada al capital aportado. El capital mínimo vendrá fijado según los estatutos, porque según sea un tipo de cooperativa o otro tipo de cooperativa, este capital mínimo puede variar. El número de socios, si es una cooperativa de primer grado, ha de ser como mínimo de 3 socios, y han de ser 3 o más socios, y si es de segundo grado serán 2 o más socios, y la tributación será mediante el impuesto de sociedades. Como ejemplo de cooperativa, aquí en Cataluña, por ejemplo, tendríamos la Fageda, ¿no? Esta empresa que se dedica a hacer yogures y que el fin de esta empresa es dar trabajo a personas con ciertas discapacidades y por tanto tiene ese interés social que le permite a esta empresa ser una cooperativa y hacer la gran labor que van haciendo. Una vez analizadas las principales formas jurídicas que tiene la empresa y cómo podemos nosotros, al empezar nuestro proyecto empresarial, escoger la forma jurídica más adecuada, vamos a acabar la viabilidad legal de nuestro business plan explicando cuáles son los trámites documentales que tendremos que presentar para, una vez elegida la forma jurídica, poder empezar a llevar a cabo nuestra actividad empresarial. En primer lugar, tendremos que presentar un certificado negativo del nombre de la sociedad, es decir, tendremos que presentar en el registro mercantil que no existe nadie que se llame como nosotros nos queremos llamar, y cuando esto se compruebe podremos entonces poner nuestro nombre comercial, nuestro nombre de la empresa. En segundo lugar, presentaremos la escritura pública. La escritura pública básicamente son los estatutos de la empresa, el capital social aportado y quién aporta ese capital social, es decir, los socios que formarán la empresa. Y luego haremos una serie de trámites con Hacienda, en donde Hacienda nos dará ese código de identificación fiscal, ese CIF para la empresa, es como nuestro DNI para la persona física, pues lo mismo para la persona jurídica, nos dará de alta para poder pagar el IAE, el impuesto sobre las actividades económicas, y nos dará la autorización para poder empezar a registrar formalmente toda nuestra contabilidad mediante los libros obligatorios que vimos al inicio del temario. Tendremos también los trámites con la Seguridad Social para poder ponernos al día y poder contratar a nuestros trabajadores, y por último los trámites con el Ayuntamiento, en donde nos dará derecho a tener esa licencia de actividades para poder empezar ahora y así por fin nuestra actividad empresarial y poder poner en marcha nuestro plan de negocio que hemos ido construyendo minuciosamente.